A raíz de que estaba escuchando, a raíz de que estaba metiéndome al soundtrack de Barbie y descubrí que estaba Ryan Gosling y meterme y recordar Dead Man's Bones y recordar esa influencia que había tenido en Behemoth, empecé a escuchar este fin de semana Behemoth precisamente. Bueno, no solamente a Behemoth, sino algo de black metal. Y como ya tenía tiempo que no reseñábamos como tal algo de Black específicamente, pues dije, quizás se encuentre algo nuevo, ¿no? Y así me puse a buscar como Behemoth, literalmente puse en la etiqueta Behemoth en Bandcamp y me encuentro no solamente con esta banda llamada Cloak, como capucha, como manta, pero ajá, más como capucha, así medio como de ritual, ¿no? De Atlanta, Georgia, sino que además, precisamente el disco en el que tienen esta etiqueta de Behemoth, de Rotting Christ, de Dimmu Borgir, de Watain, es precisamente un disco totalmente nuevo. De hecho, es su tercer disco y me acerco a ellos, pues, buscando Black. Desde luego, sí lo sé, sí lo es, y sí me encuentro un Black obscuro, satisfactorio, pero también con varias influencias que ponía en la portada, son más bien heavy, aunque también de momento suena como black and roll, de momento suena con influencias hard rock, con influencias stoner en este último disco. Y bueno, decía, esta es una banda, este es un cuarteto de Atlanta, Georgia, que desde su inicio comienzan, pues desde luego en los orígenes del Black, su primer EP, que técnicamente es un single, que es un homónimo, Cloak del 2016, son dos tracks. Ahí ya empiezan a hablar de temas, pues sí, desde luego que tienen que ver con temáticas del Black, de temáticas obscuras como búsquedas de la noche, parentescos con la obscuridad, una llama eterna o negra, que por cierto sí se llama el último disco, Black Flame Eternal, pero a ese título o a esa flama hacen referencia desde ese disco del 2016, y que esa llama oscura está en el corazón de todos los hombres y que eso es lo que nos lleva a la decadencia, en fin, son temáticas más o menos black. Y desde ahí, pues sí se nota que, bueno, desde ahí traen, por ejemplo, los growls secos, ¿no? Que desde luego son parte, creo que esencial de varias bandas black. Pero también es cierto que desde ese primer disco traen algunos riffs duros, potentes, irreprochables, pero no limpios, vamos, sí son distorsiones, pero demasiado brillosos para un black puro, ¿no? Un black raw. Y ahí es donde creo que encuentran precisamente estas cercanías con el heavy. Si bien su primera declaración de que iban a buscar el heavy vendría hasta su primer disco de estudio un año después, To Venomous Depths, a profundidades venenosas, ahí ya precisamente en su mismo Bandcamp, ahí ponen en la biografía que ellos precisamente intentan buscar, sobre todo en la música, sobre todo específicamente en las guitarras, esos acercamientos heavy. Ese disco desde luego va a tener atmósferas más largas. Es curioso, ¿no? Porque en el black por lo regular las guitarras tienden a ser más bien atmosféricas. Tienden a jugar un papel imprescindible, importante, pero de segundo plano, de acompañamiento, decía, como de atmósfera, como de pintarte una niebla ahí apenas notable si eres si te acercas por primera vez al black, o si no pones tanta atención a la guitarra. Si eres un guitarrista o tienes esa facilidad de encontrar los riffs, pues sabrás que aún así pues están de fondo, ¿no? Aquí es curioso porque si bien no tienen un protagonismo tal cual, pues sí están en primer plano precisamente por la distorsión. Y es que tampoco es que quieran jugarle a los contrastes. Sí, es curioso, o sea, sí les invito a escuchar ese primer disco, es buenísimo, pero además del último disco que acaba de salir, el más nuevo, mi recomendación es The Burning Dawn del 2019, su segundo disco de estudio, y este. Esos dos discos pues sí ya empiezan a sonar un poquito mmm, más dedicados a estas mezclas, pero también más separados los estilos de repente. De hecho, desde el primer disco decían To Venomous Depths, empiezan a meter pianos, pero no es su intención simplemente, ahí te das cuenta de que están comprometidos con el black, no es simplemente meter pianos por ahí o algunas atmósferas o algunos riffs, algunos solos, algunos cleans a partir del segundo disco creo, que simplemente como por sonar avant-garde, como para hacer algo raro dentro del black, en realidad es como que quieren usar ciertos recursos, pero no sobreexplotarlos. Los pintan por ahí, de repente algún pianito, y luego regresan a la dureza, que eso sí están comprometidos con que suenen duros, ásperos. De hecho, su último disco está dedicado, digamos, a combatir esta especie de era en donde, según ellos, se debilita al individuo. Muchos dirían que es al contrario, ¿no? Que es una era demasiado individualista, pero bueno, el caso es que ellos critican que se minimiza al individuo y por lo tanto buscan una especie
sí de crecimiento personal como de fortalecimiento del individuo, pero también de cierta forma un aspecto medio tribal. Sobre todo decía esto, lo ponen en su último disco y quizás eso también hace que este último disco suene de repente un poquito más solemne que otros. Aquí meten más cleans y hay dos tracks que yo los recomendaría mucho, que no definen su carrera, pero que sí te pueden atrapar muy fácil. Mis dos tracks favoritos son precisamente donde meten más cleans. El track número 6, Eye of the Abyss, Ojo del Abismo. Ahí decía, suenan casi litúrgicos realmente. Por un momento pareciera que estás escuchando un intro de Batushka. Y el track número 8, Heavenless. Ahí el intro tiene estas influencias heavy, medio hard rock, pero por primera vez se sienten tan arenosas, tan letárgicas, que realmente tú dices, esto tiene influencias stoner. La verdad es que es una sorpresa muy agradable. De nuevo, no es simplemente buscar contrastes por buscarlos. Sí tienen de dónde agarrar, sí tienen de dónde mezclar, y sin embargo el compromiso con el black está ahí desde el inicio de su carrera en el 2016 con ese single, EP, diagonal EP homónimo. Y mis dos favoritos, les decía, mis dos recomendaciones personales, de Burning Dawn del 2019 y ahora Black Flame Eternal, donde se ponen un poquito más meditativos, más exploratorios precisamente de las influencias heavy. Las guitarras son la parte imperdible, creo que para todos. Los cleans desde luego muy rescatables, muy dignos, de nuevo sin alejarlos del black. Y desde luego los growls, que eso se han mantenido a lo largo de toda su discografía. Decía, dos tracks favoritos y dos discos favoritos de esta banda de Atlanta, Georgia, para todos aquellos que gusten, pues más que influencias como tal, como las que mencionaba, como, por ahí también pusieron a Candlemas como herencia. Pues no sé, sí se pueden encontrar o rebuscar ciertas referencias. Desde luego decía, es, ya nada más para concluir, es que no es completamente un black and roll, o sea, sí desde luego puedes encontrar momentos, pero yo creo que son más, pues esos segmentos simplemente. Diría que es un black muy dinámico. Recomendación absoluta. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.